Saludos a todas y todos. El día de hoy vamos a analizar el tema de la educación, porque es un tema actual, que está en muchos casos en debate, y también el motivo de celebración del Día de los Maestros, que se conmemora todos los años, el 6 de julio, y que realmente es importante notar este tema de la educación. Bueno, previamente saludo a todos los maestros del Perú por vuestro aniversario, que se recuerda todos los 6 de julio de cada año. Saludos a ellos, a los buenos maestros, maestros con dedicación y vocación forman a los niños, a los jóvenes, a todos los estudiantes y también a la población. Todos hemos sido partícipes en la educación y todos hemos tenido nuestros maestros, maestras, quienes nos han impartido su conocimiento, todo lo que ellos han aprendido también, nos han infundido para que seamos buenos ciudadanos, ciudadanos que seamos serviles a nuestra patria, ciudadanos útiles, que podamos hacer cosas positivas para el desarrollo de su país y también para todas las familias que nos rodean. Por eso es importante reconocer este día a todos los maestros primarios, secundarios, superiores, de todo nivel. Y esperamos de que este día pasen por lo menos en la unión familiar. Mucho se ha anunciado de que este día va a ser día de lucha, de protesta. Por supuesto que sí, es importante, porque muchas veces nos confunden con la celebración, con las fiestas, con agasajos y otros temas que a veces simplemente nos confunden. Entonces creo que recordar como este día, como este acontecimiento, con una protesta, con reclamaciones, con demandas a este Estado, a estos gobiernos de turno que simplemente ofrecen antes de ser autoridades, y al momento de asumir se olvidan de esos compromisos, de sus ofertas electorales. Pues lamentablemente hay una sociedad de clases, una sociedad dividida en clases, donde la clase gobernante, en nuestro caso concreto en nuestro país, es la clase dominante, sobre todo los grupos de poder económico, tanto nacionales y también transnacionales, o los grupos de poder, las corporaciones internacionales. Ellos son los que deciden el destino de nuestro país. Y nosotros como ciudadanos, pues estamos en ese dilema, ¿no? Cómo enfrentamos esta situación actual, ¿no? Coyunturalmente hemos comentado en el programa anterior de la situación, de la coyuntura actual en nuestro país, cómo estamos viviendo en una situación de incertidumbre que no se define después de un mes de las elecciones que han pasado. En un mes no pueden determinar, ¿no? Las autoridades correspondientes de Jurado Nacional de Elecciones y los demás entes que han llevado a cabo estas elecciones. Eso es bastante preocupante. Dentro de ello, el tema de los maestros, el tema del tratamiento a la educación, el presupuesto nacional, cuánto se asigna a la educación y cuánto es el salario que los maestros no perciben mensualmente.
Desde el momento que hemos tenido esa razón de ver las cosas con amplitud y con certeza, hemos visto pues una total marginación al sector magisterial, un total maltrato. Ningún gobierno ha reivindicado esa digna profesión de ser maestro. Más al contrario, todos los gobiernos de turno han maltratado, han marginado, han menospreciado. ¿No? Incluso hay gente que se atreve a decir de que ser maestro es el último estudiante, ¿no? El último estudiante menos destacado debe ser el maestro. Creo que esa forma esa concepción tenemos que cambiar, porque el maestro no puede ser cualquiera, el maestro no puede ser el menos calificado, el maestro tiene que ser el más calificado, el mejor líder, el cuadro más capaz, más que, ¿no? sin menospreciar, sin minimizar a las demás profesiones, por ejemplo, médicos, ingenieros, arquitectos, etc. El maestro tiene que ser, por encima de todo, bien compensado de su trabajo y también bien incentivado, para que de esa manera forme, eduque a los niños, a los jóvenes, a los estudiantes, para que sean buenos ciudadanos, ciudadanos positivos, ciudadanos capaces de buscar transformaciones, capaces de innovar, capaces de inventar las cosas. Lamentablemente en nuestro país la educación ha sido pues puesto al último lugar de cualquier institución, y prueba de ello que los maestros sufren esta postergación todos los años, y en todo este proceso en nuestro país, desde la República. No podemos comentar más allá, porque en la colonia pues no teníamos derecho ni siquiera a tener un maestro, ¿no? El pueblo no tenía derecho a la educación, no tenía acceso. Solamente los privilegiados, los hijos de los españoles, de los criollos, podían educarse, podían estudiar, podían asistir a una escuela, a una universidad, a un instituto. Pero los hijos de los trabajadores, los hijos de los campesinos, no teníamos derecho ni acceso a la educación. Y desde la República, bueno, algo ha mejorado, ¿no? Pero tenemos muchas falencias en ese campo de la educación. Y producto de ello es cómo nos encontramos en nuestro país, en qué situación estamos, en un país tal como nos han dejado los españoles. No poco o nada hemos avanzado. Y eso es por factor de educación, por factor de inversión. Que la educación, la cultura tiene que ser, ¿no es cierto?, una inversión, no un gasto. Porque este sistema que está vigente en nuestro país considera como un gasto. Por eso no quieren asignar un presupuesto adecuado para la educación. Porque dicen que vamos a gastar ¿Por qué vamos a gastar en la educación? Mejor gastemos pues en otras cosas, ¿no? En lo que es cuestión militar, en lo policial y otras actividades. Y más aún, ¿no? Los recursos se van a la corrupción. En nuestro país la corrupción también es histórico, no es de hace 20 años, 30 años, no, son 500 años de corrupción, desde que llegaron los occidentales, los invasores, los supuestos conquistadores, ¿no es cierto? Ellos han implantado la corrupción en todos los extremos. Entonces, desde ahí se arrastra este lastre de la corrupción, del dominio, de la postergación. Entonces, en ese contexto,
la educación en nuestro país es una educación, ¿no es cierto?, lo más bajo considerado a nivel de América Latina y peor aún a nivel mundial, una educación de bajo nivel. No hay un presupuesto para potenciar la educación en nuestro país. Hay jóvenes, hay estudiantes brillantes que existen y han existido, pero no han tenido la oportunidad, no han tenido la posibilidad de formarse, educarse. Y los que han podido hacer, también ni siquiera han podido conseguir un espacio laboral, ni siquiera en el espacio de la investigación, de la innovación, en el campo tecnológico. No hay espacio, no es que no existe en nuestro país. No hay inversión en lo que es investigación, no hay inversión en lo que es tecnología. Entonces, todos dependemos del exterior. Entonces, en ese contexto, la educación en nuestro país lamentablemente sufre todo este atraso. Y los que pagamos toda esa consecuencia somos la población mayoritaria en nuestro país. Y solamente pues los grupos que se han tornado en el poder simplemente han manejado los recursos de acuerdo a sus intereses económicos, de los grupos de poder económico y también de las corporaciones transnacionales. Ellos han sido los beneficiarios hasta el día de hoy. Los recursos que muy bien podían, ¿no es cierto?, invertir en la educación, en la investigación, en la ciencia, en la tecnología. Y esto arrastra, como digo, siglos de nuestro país. Esa es la gran preocupación. Esperemos de que en el futuro esta situación puede cambiar. Y esto también va a cambiar siempre y cuando la ciudadanía, nosotros, podamos participar activamente en la vida política del país, con propuestas. Y para que esas propuestas también sean escuchadas, sean consideradas, ¿no es cierto?, en los planes de desarrollo de nuestro país, tiene que cambiar la política, tiene que cambiar el contexto en que vivimos, tiene que haber nuevas políticas, nuevas relaciones en nuestro país, tiene que existir nuevas formas de gobierno, ¿no? Un gobierno participativo, un gobierno que incluya, que no sea excluyente como actualmente existe. Entonces eso nos va a permitir que podamos avanzar en todo este aspecto que estamos señalando. La educación se ha considerado con este modelo económico liberal y después ahora neoliberal como un servicio, ¿no?, una contraprestación de servicios. Como es un servicio, entonces es un negocio, se ha mercantilizado la educación. Por eso se ha favorecido en estos últimos 30 años, por ejemplo, la implementación de colegios privados. Hoy en día existe más del 60% de la educación privada, tanto también en los institutos superiores y universidades en nuestro país. Entonces, ello significa de que acá los que pueden educarse, ¿no?, o sea, los que tienen posibilidades se pueden educarse, pero los que no, simplemente marginados. No hay espacios y a la vez los mismos colegios públicos también, ¿no?, se han también mercantilizado en algunos aspectos. ¿No es cierto? Para que el colegio funcione, el padre de familia tiene que aportar algunos fondos. Entonces ya no es tampoco la educación gratuita que tanto exigimos y de calidad. No existe calidad. Por eso nuestra gente, nuestros ciudadanos, todos
salimos pues sin una buena formación, sin ninguna orientación buena. Entonces las consecuencias vemos en los resultados como ciudadanos y el comportamiento en la forma de participación. No nos interesamos porque en ningún momento la educación nos ha inculcado a ser ciudadanos propositivos, ciudadanos capaces, ciudadanos participativos. Simplemente nos imparten una educación, bueno, como por cumplimiento nada más. Entonces, eso es la preocupación que tenemos y eso tenemos que superar. ¿Y cómo vamos a superar? Ya hemos dicho, ¿no es cierto? Participando activamente, siendo partícipes en la política, en el quehacer educativo, en todos los espacios, en todas las actividades. Eso debe ser la función de un ciudadano, ¿no? Fiscalizando a las autoridades, fiscalizando los gastos que se ejecutan, no solamente en la educación, en diferentes campos, ¿no es cierto? Como es salud, educación, agricultura, industria, en muchos aspectos, en todos los aspectos, nuestra participación debe ser importante y activa. Solo así podemos cambiar la situación actual en que nos encontramos. Entonces la educación es eso. En este modelo actual, en este sistema, la educación poco o nada les interesa pues a esos grupos dominantes que eternamente gobiernan en nuestro país al servicio de los grandes grupos de poder económico y al servicio de las corporaciones transnacionales. Por eso, para ellos no les importa la educación, no les interesa la educación. Entonces, eso es la preocupación que sentimos nosotros, que siempre recalcamos de que tiene que cambiar esto, tenemos que cambiar nosotros también de mentalidad, de pensar, ¿no es cierto?, y hacer valer nuestros derechos. Esperemos que en los siguientes años, con los cambios que se viene produciendo, esta situación puede mejorar. La educación merece tener un presupuesto importante para que de esa manera se pueda implementar bien una educación de calidad que requerimos, ¿no? Y saber para qué estamos formando a nuestros ciudadanos, qué tipo de educación queremos. Para eso también tiene que promoverse, por ejemplo, la reforma educativa a todo nivel, no solamente básico, sino también superior. Porque tenemos que saber qué necesitamos, ¿no? Qué tipo de profesionales que requerimos, a cuántos queremos, ¿no es cierto?, en diferentes campos de acción, y así tenemos que formar gente. Porque hoy en día, pues, no sabemos para qué uno estudia, por ejemplo, Derecho y tantos abogados que hay en nuestro país, para que uno estudia, por ejemplo, ¿no es cierto?, para ser ingeniero, arquitecto y otras profesiones, y al final no tiene un campo de acción. Entonces, tenemos que también planificar bien en el campo educativo, en todos los campos de quehacer humano tenemos que planificar, tenemos que invertir en la planificación. No solo así podemos orientarnos a dónde vamos, ¿no?, a dónde nos dirigimos como país y también a dónde queremos llegar los ciudadanos. Y aquí en el lugar queremos impulsar el desarrollo de nuestro país. Y solo así podemos cambiar nuestro país. Y eso tiene que ser una tarea, una responsabilidad, un reto para todos los ciudadanos. Y particularmente a las autoridades que son elegidas, ¿no?, en cierto periodo. Y eso tenemos que propender los peruanos. Eso tiene que ser nuestra visión y también nuestra misión como ciudadanos para aportar y demandar estos grandes cambios que requiere nuestro país. Porque con lo que estamos, en el sistema en que estamos, no tenemos ninguna salida. Simplemente hay retroceso. Porque, como reitero,
a los que nos gobiernan no les interesa. Y aún todavía hablamos y hablan, ¿no? También hemos tocado el tema de la falsa democracia o falsos demócratas, ¿no es cierto? Hablan de democracia, de muchas veces de transparencia, pero en el fondo, ¿no? Cómo manejan los recursos de nuestro país y cómo han venido manejando, ¿no? Con tanta corrupción, tanto saqueo, nuestros recursos. Todo ello tiene que cambiar. Esperamos de que en los siguientes años, con los cambios de gobierno, esperemos que el señor Castillo, de una vez por todas, sea ya proclamado como presidente de la nación, podemos ya impulsar. Ahí tiene que haber también acción muy importante del mismo gobierno, desde ejecutivo, para promover también la participación ciudadana. Todos queremos participar, pero no tenemos espacio. Nadie nos apertura el espacio, nadie se abre la puerta, entonces no se puede desarrollar de esa forma. Entonces esperemos que esto ocurra y tal como hay compromisos, ¿no es cierto?, podamos implementar estos grandes cambios que el país requiere. Entonces, reiteramos una vez más nuestro saludo a los maestros de nuestro país, que sigan trabajando, que sigan luchando, no solamente por una reivindicación a su profesión, sino también aportar con su conocimiento a la educación y también aportar a las luchas del pueblo. ¿Quién más puede aportar a que este país cambie si no son los maestros, formando buenos ciudadanos? Ese es el gran aporte que ellos hacen. Y este día tiene que ser para ellos una reflexión, porque en una situación en que nos encontramos, incluso en una coyuntura tan difícil con la cuestión sanitaria, una crisis económica, no esperamos pues de que ellos pasen, como muchas veces, como un término corriente, ¿no?, infelices, ¿no? Creo que no hay felicidad, sino que más bien hay compromiso de seguir luchando para que estas cosas cambien y que en el futuro podamos ver cambios reales y mejorar nuestras condiciones de educación y por ende las condiciones de vida que el pueblo peruano requiere y todos los ciudadanos requerimos. Muchísimas gracias.